7:45 de la mañana, 6:45 en México, en donde se encuentra el doctor Gerardo Palacios Pánames, experto internacional en criminología. Gracias por acompañarnos esta mañana, bienvenido. Hemos conversado en algunas ocasiones con usted y para entrar en contexto, la situación de violencia en el país ha ido cambiando. Cada fin de semana se registran hasta 20 muertes violentas, 4 por día es más o menos el cálculo. Vemos personas que han aparecido colgadas de puentes, cuerpos decapitados. Y comenzamos a, quizás acá en el Ecuador, a asociar eso con prácticas que veíamos en México. ¿Cómo usted pudiera leer quizás lo que estamos enfrentando en el país versus lo que ustedes viven allá en México? Buen día. Gracias, muy buenos días, Liz, Milton y a todo el auditorio. Saludos desde México. Efectivamente, yo creo que es necesario considerar 3 cosas. Primero, que las circunstancias geopolíticas tarde o temprano iban a llegar a Ecuador y ya están ahí. El caso se da como sucedió en México cuando tuvimos las circunstancias geopolíticas con el endurecimiento de las fronteras de Estados Unidos después del 9/11, con la caída de los cárteles de Cali y Medellín y otras circunstancias que no voy a enlistar en este momento. Y me parece que la sociedad y el gobierno de Ecuador tienen que focalizar sus baterías hacia 2 aspectos importantes. Por un lado, ya lo comentaba el general Fausto Salinas, es necesario actualizar todo el aparato punitivo del Estado ecuatoriano porque antes de la irrupción violenta de los cárteles, igual que en México, teníamos una seguridad pública diseñada para delitos ordinarios, delitos cotidianos, sobre todo de tipo patrimonial. Y esa es la razón por la cual de pronto todo un sistema penitenciario se ve en crisis porque ya está recibiendo internos de altísima peligrosidad cuando antes no habían sido diseñadas para ello. Y en segundo lugar, no nada más actualizar el aparato punitivo, sino poner mucha atención en todos los circuitos, en todos los barrios donde hay exclusión social, porque esos son los semilleros o los ejércitos de reserva de los carteles. Si bien, sí. Pero doctor, hoy lo que usted escuchaba, porque ha estado pendiente de la entrevista del general Salinas y es lo que dice la policía, esto responde a enfrentamientos entre bandas. Es la respuesta que también da el narcotráfico a esos golpes que le está dando también la institución policial acá en el país. Pero ¿hasta qué punto ver cuerpos colgados o cabezas o cuerpos decapitados es un mensaje para esas bandas o es un mensaje para el gobierno? Y acotar algo más, Gerardo, buenos días. A lo que dice Liz, solamente permítame acotar algo más. Con esto que dice Liz y que detalla hace un momento, no cabe duda de que los cárteles mexicanos están en nuestro territorio y están enfrentándose. Sí, no cabe ninguna duda. Me parece que lo que hay que hacer es aceptarlo, porque solamente aceptando un problema se puede actuar en consecuencia. Y segundo, el modus operandi puede ser tanto para intimidar al grupo contrario como para darle un mensaje a la autoridad. Acá en México lo que pasa no solamente son los cuerpos colgados, sino también mantas alusivas, en donde hay mensajes alusivos o al grupo rival para intimidarlo o al Estado mexicano o a un gobierno en particular. Entonces, tienen que aceptar que el problema ha llegado, que no se va a ir rápido y que tienen que actuar desde un punto de vista de seguridad pública y también de bienestar social. ¿No será, Gerardo, un tema de empezar a pensar en el rol que tiene la fuerza pública del Ecuador? Me refiero a lo mejor, acá no puede salir la fuerza militar si es que no existe un estado de excepción. Y si salen, si no hay estado de excepción, solo pueden controlar armas. Yo digo por el tema de México, quizás en México la Marina, por ejemplo, que es la que ha combatido en una línea principal al narcotráfico. En Colombia la Policía Nacional era la entrenada y la primera línea para combatir a la guerrilla. A lo mejor en el Ecuador tengamos que pensar en un nuevo rol de la fuerza pública. Probablemente sí, en tanto que se actualiza la Policía Nacional del Ecuador para poder actuar en contra de esta nueva amenaza que es muy, muy complicada. En México la Constitución en su artículo 129 prohíbe que en tiempos de paz el ejército esté en las calles, entendiendo por paz la ausencia de un conflicto bélico con una potencia extranjera. Sin embargo, finalmente en México se estableció un periodo fatal dentro del cual, en tanto que ponemos al día a nuestras corporaciones civiles de seguridad, el ejército y la marina pueden patrullar las calles. Ahora, doctor Palacios, usted ha dicho, no hay que reconocer que el problema está aquí y no se va a ir rápido, pero lo que preocupa es qué va a pasar en ese interín, ¿no? Mientras se le hace frente, porque usted ha escuchado, hay una policía que no ha tenido el financiamiento para actualizarse versus este crimen organizado que maneja fusiles, granadas, que llegan comandos de 20 personas a acribillar a quienes encuentra
al paso. Y la pregunta es, estamos en esa fase, ¿qué puede venir después? Exacto, miren, nosotros aquí en el estado de Nuevo León, que colinda con Texas, Estados Unidos, tenemos una policía muy fuerte que hicimos hace una década, una policía civil, de hecho se llama Fuerza Civil, pero en algunas partes, excepcionalmente en el área rural de este estado que se llama Nuevo León, nos han atacado con Barrett, con equipo con baterías antiaéreas y han hecho explotar las patrullas de la policía. Es por esa razón que patrullamos juntos con la Guardia Nacional, que es un apéndice del Ejército Mexicano. Entonces me parece que así es como tiene que empezar a trabajar Ecuador y actualizar su marco jurídico para que en este lapso se puedan apoyar también de las Fuerzas Armadas. Pero lo que le decía también, doctor, perdón, Milton, que te interrumpa, es, ustedes ya han vivido esto, que nosotros recién estamos experimentando, ¿no? En el sentido de lo que ya mencionábamos, que nos crea temor, evidentemente, por el ejemplo que vemos. Dentro de eso, si es que no hay esa contingencia, ¿qué puede pasar en el Ecuador cuando ya estamos viendo estos cuerpos colgados, decapitados? ¿Qué pudiera venir? Lo que se avisora es que van a empezar a socavar las instituciones civiles, no nada más la policía, no nada más el sistema penitenciario, sino todo el gabinete de un gobierno, porque el crimen organizado, con su definición internacional, no se explica sin personeros del Estado que trabajen para ellos. Ahí está una de sus fortalezas. Entonces, hay que tener trabajo de contrainteligencia, sobre todo en el aparato de seguridad pública. Eso es lo que sigue. Justo ese tema es el que quería preguntar, Gerardo, porque a lo mejor la percepción que tenemos los ciudadanos es de que se busca sacar más policías de las calles. Es cuestión de mandar policías a las calles sin una estrategia y sobre todo sin una inteligencia. Hay hechos, por ejemplo, no sé, si es que la inteligencia trabajara como debería trabajar. Aquí trabajó mucho tiempo haciendo otro tipo de cosas más políticas que contradelincuencia. Lo que pasó en una zona que se llama La Playita, en Guayaquil, una operación de comando, llegaron incluso por el río, se bajaron. Lo que sabemos que hizo la policía unas horas antes es pasar avisando en la calle que a lo mejor se podía producir un enfrentamiento, pero si es que hubiese una inteligencia mucho mejor formada, equipada, trabajada, esas cosas deberían evitarse. Sí, es necesario que se refuercen los aparatos de inteligencia para esta nueva amenaza, pero también la inteligencia, si no es explotada, no sirve de nada y la explotas a través del personal de tropa. Entonces me parece que deben crecer en ambas vías, tanto en la presencia o en el capital humano como en las capacidades de inteligencia. Ahora, pero acá hemos tenido también, Gerardo, declaraciones graves, ¿no? En algún momento el embajador de Estados Unidos en Ecuador hablaba de narcogenerales y eso es un tema que está en investigación. Y eso viene acompañado de un apoyo que dicen brindar ese país en la lucha contra el crimen organizado. Colombia también ha ofrecido el mismo apoyo al Ecuador. ¿Cómo deberíamos aprovechar eso también, que quizás no lo estamos explotando, ¿no? Para hacerle frente al crimen organizado como pudiéramos hacer? Sí, bueno, les decía que un paso fundamental para el posicionamiento de los grupos del crimen organizado es socavar las instituciones y comprar voluntades. Yo no puedo afirmar que eso exista en el Ecuador, pero sí les puedo afirmar y está a la luz pública, que ha pasado muchas veces en el Estado mexicano, que pasó muchas veces en Colombia, que ha pasado también en los Estados Unidos. No nada más en el presente, sino con la ley de prohibición, donde hasta los jueces estaban en las nóminas en los años 20. Entonces no debe sorprendernos que esto pueda ocurrir también en Ecuador y hay que fortalecer la contrainteligencia. Va a pasar, si no, no sería crimen organizado conforme a la definición de Palermo. Lo importante es minimizarlo. Yo solo tengo una pregunta más, Gerardo, que va por lo que acaba usted de decir, que es ¿cuál será el siguiente nivel? Si estamos siguiendo este camino de lo que ha transcurrido México muy terrible con los cárteles de la droga y Ecuador se está viendo lo mismo, ¿cuál es el siguiente paso, el siguiente nivel? Ya tenemos los cuerpos colgados como mensajes, ya tenemos enfrentamientos en las cárceles, fuera de ellas. ¿Qué nos espera? Depende de cuál va a ser la reacción del Estado. Por ejemplo, en México hemos visto esto en todos los estados de la República con el problema, porque no son los 32, es en algunas partes del país. Primero,
cuando empiezan estas manifestaciones de violencia atroz y de desafío, el gobierno dice son casos aislados. Ahí está perdiendo tiempo para aceptar el problema y actuar en consecuencia. Después dice esto es materia del ejército, nosotros no podemos hacer nada. Y tercero, finalmente aceptan que hay un problema que ya no le pueden sacar la vuelta y que tienen que trabajar para enfrentarlo. Si la curva de aprendizaje de Ecuador, aprendiendo de México, de Colombia y de otros países es más corta, entonces ustedes podrían tener resultados a menor plazo. Lo que sigue es, mientras no haya un grupo hegemónico en Ecuador, van a seguir estos enfrentamientos muy violentos en las calles. Queremos agradecerle al doctor Gerardo Palacios, experto internacional en criminología, por haber madrugado. Ya son las 6:56 ya de la mañana, por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.